Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello, Leo. muy buenas noches. Buenas noches a usted. Y la semana pasada Andrés Manuel López Obrador emprendió una gira por Estados Unidos para expresar su preocupación por el futuro de los migrantes mexicanos ante las políticas de Donald Trump. Sin embargo, su gira inició con el pie izquierdo en Nueva York, donde un grupo de activistas protestando por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa interrumpió su discurso, y luego fue confrontado por el padre de uno de ellos, a quien López Obrador tildó de provocador. La respuesta del tabasqueño fue atribuir las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa al ejército mexicano, lo que provocó la ira, una fuerte reacción del gobierno federal. Aunque la gira se atrasó por condiciones climáticas, Andrés Manuel logró presentar sus denuncias contra las órdenes ejecutivas de Trump ante las Naciones Unidas en Nueva York y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Sin duda, este viaje levantó aún más las dudas sobre las capacidades presidenciales de López Obrador, y la prestigiosa revista The Economist ya advierte sobre la posibilidad de su victoria en 2018. Por ello, también volveremos a hablar hoy sobre su libro más reciente, 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México, conformado por un diagnóstico de la crisis del país y una serie de propuestas desmesuradas para solucionarla. Comencemos, si les parece, con la visita a Nueva York y luego seguimos con el debate del libro. Héctor, ¿cómo viste la visita a Nueva York? Bueno, el artículo en el The Economist, en fin, ¿no? Mucha visibilidad, sí, ¿no? Sí, para sí. López Obrador, porque por la razón muy evidente de que ya en la abierta carrera presidencial en que estamos a estas alturas del año 2017, es el puntero. Y al puntero lo persiguen todos. El puntero es noticia, el puntero es blanco, el puntero es el enemigo a vencer de todos los competidores, aunque como en este momento los competidores estén todavía agazapados y no haya ninguna claridad sobre quién va a ser realmente, digamos, los candidatos alternativos a López Obrador. De manera que lo digo para que no empiece la cantinela de que ahora están atacando a López Obrador. Si está en el lugar primero de la vida política mexicana y por tanto es normal, absolutamente normal que los medios... Y así es en todas las democracias. Y así es en todas partes. Sí, Entonces, esa es la primera cosa que hay que aclarar. Claro. Segundo, cada vez por lo mismo tienen más consecuencias las cosas que dice y las cosas que hace. 2, 3 salidas en falso en Nueva York hicieron una semana de noticias adversas importantísimas para López Obrador. Quizá, estoy seguro de que la realmente importante tiene que ver con sus pronunciamientos sobre el ejército, porque se acumulan sobre pronunciamientos previos sobre la Marina. Y esto lo sabe muy bien López Obrador. En México, si un candidato que quiere efectivamente tener el camino abierto a la presidencia, no se puede pelear con las Fuerzas Armadas. Él se peleó con las Fuerzas Armadas en 2 declaraciones sucesivas. Ya enmendó. Ya dijo que de ninguna manera piensa mal del ejército, de las Fuerzas Armadas, que dijo otra cosa que se puede entender en dos carriles, positiva y negativamente, que él cuando sea presidente, porque él va a ser presidente, no va a poner al ejército a reprimir al pueblo. Lo cual quiere decir en positivo que el ejército está hoy reprimiendo al pueblo. Pero por otra parte, muy en su línea pragmático presidencial y clientelar, dijo que les va a aumentar el sueldo. Sí. Entonces, todo eso, digamos, configura una personalidad política realmente muy notable, que está otra vez, por tercera vez, en el candelero y sujeto a la observación minuciosa y a la crítica despiadada de parte de sus adversarios. Y lo que falta, Jorge, lo que falta, mano. Yo tengo una duda ahí sobre, de hechos, pues, Sí. si el
el que interrumpe el discurso en la iglesia Tepeyaca y en la calle 14 es el mismo al que le grita Yo creo que provocador en la calle desde la camioneta. Parece que no, ¿verdad? Yo creo que no, pero hay dudas al respecto. Sí. Porque Yo también sí entendí que era diferente. Sí, también. era Pero no estoy diferente. seguro, Sí, no estoy seguro. el de la calle, entiendo, es uno de los padres de los 43. Es que muchos interrumpieron el discurso adentro de una iglesia. Era, La ¿no? iglesia, sí, yo la conozco muy bien, está a la vuelta del departamento que me presta la universidad. Sí. Y paso por ahí muy bien. Lo que es más, yo llevé a Fox ahí como presidente electo en el 2000, cuando fuimos a Nueva York. Bueno, el tema es que yo sí no descarto ni un segundo que haya habido provocadores. Bueno, es lo mismo. Tú sí crees en las conspiraciones. Absolutamente. No son conspiraciones. Bueno, claro que son conspiraciones. Que se valgan yo o no, voy a pero repetir es una aquí conspiración. Parte de la campaña política. Pero, sí, yo voy a- pero es que hay conspiraciones buenas y malas en la política. Pero yo en fin, no tengo ningún empacho en repetir el chisme tal y como lo escuché. Obviamente no me consta Sí. que a cambio de obtener facilidades para la deuda y para muchas cosas, con Osorio Chong, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, le ofreció y mandó estos provocadores a Nueva York. Ah, O sea, ahí está. en primer lugar, Pero tú ya le pusiste. Ahí está, ya la conspiración. Esto sí es conspiración. Ahí está la conspiración. a mí no me consta lo más mínimo. Yunes es Yo conspiración. simplemente repito lo que oí. Lo que sí es cierto es que Yunes ha mostrado a lo largo de los años un gran talento Sí, para sí, esto. es bueno no para es ni eso. la primera ni la última no, vez no. que lo haría. Segundo, el gobierno tiene, por supuesto, interés en que esto suceda. No es que lo manden a hacer, pero que tú digas Osorio, Peña, Videgaray, cuando vieron esas imágenes, se consternaron, qué terrible lo que le está pasando. Y se vale, lo Creo hace que la se izquierda, vale, la por derecha, eso lo no hacen tiene- en todos lados, Entonces, hombre. Pues es parte ahora, de la política. Lo A hizo mí el eso no PRD me bajo gusta. López Obrador durante Muchísimo. Ahora, lo que a mí me parece que también hay que sumar a esto, lo habíamos medio comentado la semana pasada, pero no en detalle, y incluso en tu introducción, flota esa ambigüedad. No le presentó nada a nadie en Naciones Unidas. No solo porque estaba nevando y estaba cerrada el edificio, sino porque cuando estuvo abierto lo iba a recibir un funcionario de tercer nivel, porque la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos está en Ginebra. Segundo, porque la oficina que tienen en Nueva York, a propósito, le dijeron que lo reciban a muy bajo nivel. Porque Esa es no una lo oficialidad tenían. de partes, Es una digamos. oficialidad de partes. Sí. No presentó ante la ONU una queja. No es cierto. Bueno, él lo presentó así. Bueno, él lo presentó así y nuestros medios, con el profesionalismo, la seriedad que los caracteriza, obviamente pues se fueron con la finta y dijeron lo mismo. Lo mismo sucedió en Naciones Unidas. Hasta El País, es un diario serio, aunque cada vez más nacional, cada vez menos serio, pero en fin, López Obrador presenta ante la ONU su denuncia a las medidas de Trump, ante la OEA. Sí. No fue ante la OEA. Fue a las oficinas de la CIDH, que es parte de la OEA, pero no es la OEA. Y en la CIDH lo recibió también un funcionario de tercera. No lo recibió el presidente de la comisión, no lo recibió el relator para México, ni siquiera lo recibió el secretario ejecutivo. Pero ¿por qué esto es importante? Es importante A él por- siempre le ha valido ese tema y ahorita se montó a este tema. Exacto. O sea, también se vale eso en la política. Se vale ¿no? presumirlo si Claro, no te cachan. pues Él cuenta con la mediocridad infinita de los medios mexicanos y de la oposición a López Obrador, que son todos incapaces de decir que todo esto fue pura piña. Y cuando va al National Press Building, al Newsmaker Interview, había puros periodistas mexicanos. No había un solo norteamericano. Llena, por cierto, Pues entre los que él llevó más los mexicanos de ahí, pues sí lo llenas. El cuarto chiquito. Pero el sí fue grandote. la gran nota política la semana pasada, En fue México, claro. el México, claro. Exacto, que La era visita de López Obrador a Nueva York y Es Washington. un gran éxito, yo creo. Sí. Porque él está haciendo política para México. Claro. Y además hizo ruido. Ahora, dio la casualidad que el ruido que hizo no fue especialmente positivo para él. Eso sí. Javier, No, está bueno esto. Sin lugar a duda,
todo el mundo le dé trancazos al puntero es totalmente normal en México y en todas las democracias. Y yo diría que también es totalmente normal en México y en todas las democracias que el puntero se queje y reclame que lo están atacando, que es injusto, etcétera, ¿no? Entonces, ambos lados, tanto la réplica de López Obrador de que hay un complot, como el que lo ataquen es totalmente normal. Pero yo creo que lo más interesante es la parte de cómo se hace campaña en Estados Unidos. Porque uno pensaría que con lo de Trump podría cambiar la vieja estrategia de ir a hablar en Estados Unidos a un público en México. Pareciera que no. Yo creo que ese es un error para el país. Creo que me gustaría ver a todos los candidatos hablando en Estados Unidos a los mexicanos y mexicanoamericanos en Estados Unidos. Creo que eso para mí sería algo importante para el país. Ya fue Margarita, por cierto. No, han ido Anaya también. Anaya también dio su conferencia. Lo de Margarita. Hablando lo de Margarita. como candidatos a un público netamente estadounidense, sean del origen que sean, creo que también sería importante. Y no lo que ha sucedido en el pasado, que es ir a decir en Estados Unidos lo que quiere que escuchen tu público en México. Creo que eso es lo que menos es útil. No necesitas ir hasta allá, para empezar, ¿no? Y se sienten utilizados, ¿no? Los mexicano-americanos de allá, además, ¿no? Yo creo que es una estrategia que es mala para los candidatos y creo que es algo equivocado. Pero creo que lo vamos, en función de cómo evolucione el gobierno de Trump este año, pues veremos más o menos de eso y veremos también qué tan buenos son haciendo campaña ya, si los medios locales, es decir, estadounidenses, empiezan a darle cobertura o no, qué tipo de cobertura. En fin, yo creo que va a ser algo muy interesante y esto es del principio de eso, yo creo. Antes de entrar a Margarita, si me permites, yo creo que es muy interesante lo que tú dices, que es normal también que el otro se queje, que lo están provocando. Pero lo que me hace muy interesante López Obrador es que las reacciones de López Obrador cuando se siente amenazado. Yo creo que desde 2005 hay un patrón muy interesante en López Obrador. Cuando se siente amenazado, reacciona, pues le sale algo, ¿no? Un impulso que creo que luego no le ayuda a su campaña. Fox le tomó la medida, ¿eh? O sea, si bien perdió Fox con el tema del desafuero, sí amargó, me parece, a López Obrador después del desafuero, y luego se sintió tan amenazado, tan provocado, hasta paranoico, diría yo, que cometió graves errores rumbo a la carrera en la carrera del 2006. Es decir, el López Obrador amoroso, de la República Amorosa que está aquí en este libro, cuando se siente amenazado, deja de ser amoroso y saca unas cosas muy interesantes. Le llama provocador, le dice cállate, se pelea con el ejército. Al parecer no le dijo cállate. Bueno, no, hay todo ese debate. ¿Al padre de Ayotzinapa o a...? En el coche, donde no, bueno, hay toda una... que si le dijo cállate o no, y que si hicieron el video y los... Pero a ver, la reacción es esa de ese López Obrador, que cuando se siente amenazado, sí saca las garras, digamos, ¿no? Y eso creo que sí le resta puntos en su campaña, ¿no? Bueno, esa es la maldición de la chachalaca. Sí, claro. Como dijo un columnista de Milenio. Este momento en que de pronto le gana, ¿no? Le ganan las emociones, le gana la rabia, le gana las ansias de contestar de una manera decisiva. Me parece que está, digamos, en su ADN y que... está muy claro que es una de las grandes debilidades que tiene como candidato. Sí. El que lo provoque de una manera adecuada lo exhibirá una y otra vez en esta faceta, pues francamente autoritaria e intolerante que tiene, ¿no? Pero el asunto con López Obrador es que está arrostrando ahora las desgracias de todo puntero, pero no es como cualquier puntero, ¿eh? Yo creo que este señor, Andrés Manuel López Obrador, sí es un político distinto de lo que son los políticos normalmente en México. Y es un político distinto porque en eso, a semejanza de Trump, pero desde mucho antes de Trump, es un político cuyo capital político no depende de su puesto. En México, normalmente los políticos son del tamaño de su puesto. Claro. Pierden el puesto un y poquito más grandes, normalmente un poquito más pequeños, y pierden el puesto y desaparecen. Desaparece. Andrés Manuel, no. Él conserva eso
a base de, como le quieras llamar, Es un líder su social. carisma, su persuasión, su persistencia, su credibilidad, lo que tú le quieras poner. Es un hecho que López Obrador crea realidad política cuando habla. La crea a favor y la crea en contra. Tiene una palabra potente y es un personaje que tiene un poder de persuasión muy superior a su poder efectivo de movilización, de sí. movilización, de recursos, etc. Tiene además muchas ventajas. En este momento, él como candidato, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, tiene lo mismo que Anaya del PAN, no sé, como 1 millón de spots a su disposición Sí. para hacer, por cierto, muy buenos comerciales políticos. Sí. Y está ahora, además, en un momento de alza en donde está desfondando a la izquierda una previsión Sí. que aquí hizo Jorge hace, yo creo que 4 años, que yo nunca acababa de creer, y ahora veo con una evidencia cómo se va vaciando el PRD hacia López Obrador. Y esto, en las cuentas, por ejemplo, de María Amparo Casar, si todo digamos, estos partidos de la izquierda, del polo de la izquierda, acaban en la candidatura de López Obrador, pues podrías tener un candidato de 34%. Y con eso gana. En el 2010. Podría ganar. Sí. Nada más Jorge y el luego tema de Javier, sí. Javier sobre Sí. van a hacer campaña allá para que los escuchen aquí. Margarita Zavala de Calderón fue una excepción, hizo un esfuerzo, es un artículo en el Washington Post y la entrevista Sí. con Jorge Ramos de Univisión, que no se transmite en México, es importante subrayarlo, la puedes subir en castellano si tú la subes. Aunque pero- se volvió viral por la mala bueno, respuesta de es que Margarita. a eso voy. Es muy peligroso hacer Sí, eso. bueno, si no tienes, pues digamos, ¿Con qué? si no tienes con qué. Parque. Pues mejor no lo hagas. Sí. Obviamente, Margarita no tiene con qué, es obvio, bueno, pues, se vale. Por eso yo creo que no lo va a volver a hacer. López Obrador no lo hizo, pero tampoco tiene con qué controlar su entorno No. en Estados Unidos. Sí. Y eso me lleva un poco lo que dice Héctor, con una primera reflexión ya fuera del viaje, ¿no? López Obrador es alguien, evidentemente, que si lo sacas de su zona de confort, pierde todo. Todo. Ahora bien, ¿cuál es su zona de confort? Esa es la cosa rara. Un tipo que lleva pues ya 17 años en campaña cotidiana, que obviamente... Ya debería tener la piel de piel- pato francés, la ¿no? piel más durita, durita. ¿no? Pero también te dice algo sobre la forma, sus eventos. Son todos eventos controlados. Yo no quiero decir que sean acarreados, no tengo idea. Pero él no tiene debates. Él no va a una universidad. No, y no a da discutir entrevistas, no más da que- entrevistas. Sí. No tiene debates, town halls No. con los estudiantes, con los trabajadores, con los profesionistas. No, cero. Eso no le gusta, no lo hace. Pero le alcanza para el 34%. La pregunta es, sí, vacila. acá, porque aquí lo dijeron los encuestadores el otro día que vinieron, sí tiene ese porcentaje muy importante, pero también es un techo, ¿eh? No está pudiendo, Pero es un techo No, altísimo. no, para pero- cómo están las cosas, la fragmentación, Es sí. que no, Con ese a ver, techo- Con ese estás techo en puede el cielo, ganar, estás en el cielo. pero ojo, A ver. también puede perder si se da el fenómeno del 2006 de que hay un voto anti-López Obrador. Nada más un comentario Perdón. sobre esto ya. Sí. Los encuestadores, muchos también son amigos, Sí, todo sí. lo que tú quieras. Sí, bueno. Les está costando mucho trabajo decir fuerte, lo tienen que decir en letras chiquititas, chiquititas, chiquititas. A ver, tienen 30 y pico % de rechazo a la pregunta primero. Sí, y luego de no respuesta. 30% ¿Qué esconde? de esos. ¿Eso qué esconde? Pues sí. Pues algo esconde. Esconde un voto en contra, hombre. ¿En contra de quién? En contra del PRI. Ah, bueno. Bueno, pues, sí, joder. Pero eso le puede favorecer a López López Obrador, Obrador. claro. Bueno, claro. Al PRI claro. no. Sí, no, vaya, al Entonces, PRI no, es claro, que claro. el techo, yo creo que tiene un techo por ahí de lo ostensible, lo que pueden... Pero venir entonces hoy. volvemos al tema No, de parecería que ya es inevitable que López Obrador va a ser sí, el próximo no, presidente. Yo no creo que sea, Espérame. yo no creo que sea no, no, inevitable, pero creo A que ver, estamos en la A ver, como van Estamos las en la cosas, fotografía. Sí, en la fotografía La ahorita. fotografía, yo no, ahorita, no es un pronóstico. si la Por elección cierto, fuera hoy, yo le pondría La 40%. fotografía de marzo del 2005, un año antes de la elección del 2006, se veía aún mejor López Obrador. Es decir, López Obrador estaba muy por arriba de lo que está hoy. Bueno. Y perdió. Pero bueno, acuerdo. Javier. Yo creo que esta coyuntura lo favorece aún más que la de 2005-2006, en lo personal. Entonces, en ese
sentido yo lo veo más potencial respecto a ese famoso techo que si lo tiene o no lo tiene. Pero yo quiero regresar al tema de cómo reacciona cuando es criticado, confrontado, etcétera. Y estoy de acuerdo que en ocasiones, una vez que tú sacas emociones, siempre hay riesgos, ¿no? Ahora, yo creo que no necesariamente es algo negativo, al contrario, yo creo que es algo que lo hace distinto al resto de los políticos. Si su reacción fuera la que siempre critica, por ejemplo, Leo, del típico priista, no, hay que entender. Bueno, lo que hace a López Obrador más humano, más cercano, más tipo como Trump. uno, como Trump, como Fox, Trump, como muchos otros. Es confrontacional. Eso es confrontacional. Yo siempre Heterodoxo. Para bien. Yo siempre digo que yo quiero de cualquier político dos cosas: que sean capaces de enojarse de algo y que sean capaces de emocionarse de algo. Si yo no los veo nunca enojándose de algo y nunca emocionándose por algo, no me interesan como políticos. Entonces, obviamente el enojarte y el emocionarte lleva sus riesgos, pero creo que en general es algo que sirve, y más, yo diría, en la coyuntura. Y hablaremos de su libro, porque yo creo que una de las fortalezas del libro tiene que ver con ese contenido emocional. Absolutamente. Y yo creo, en ese sentido, ok, si se vuelve algo intolerante, autoritario y siempre negativo y insulta, es algo siempre negativo. Pero yo sí creo que en el perfil de López Obrador, su emoción es fundamental para explicar su éxito. Siempre dejará fuera un pequeño grupo de tecnócratas distantes, racionales, dentro del cuales yo me incluyo, que no nos gustan las emociones y nos ponen nerviosos. Pero No, que sí te gustan las emociones, Javier. Teóricamente. Pero a lo de la hora yo Pero ya en la práctica. yo en lo personal reacciono mal. Pero me queda clarísimo, si estuviera yo asesorando a un político, digo, yo sigo, trata de enojarte y emocionarte cuando puedas, por favor. Yo no puedo, Pero en pero este tú país hazlo. donde nunca se enoja nadie. Exacto. Oye, pero hace 7 años que comenzamos el programa, me acuerdo que hicimos un primer debate de si ya era inevitable que Peña Nieto fuera presidente. Nos criticaron muchísimo, Y ¿no? tuvimos razón. Bueno, pero parecería que entonces hay que hacer, ya es pero inevitable que López Obrador sea el Después de próximo no tenerla, presidente. porque era el puntero Bueno, y lo golpearon, sí, y lo golpearon, y lo bajaron. lo bajaron. Que ya no teníamos razón, dos sino que ya se había semanas volteado la cosa. Sí, por eso. Él Entonces, ganaba, bueno, vamos. a ver, yo siento aquí en esta mesa como que ya lo ven como el inevitable. Y No. yo creo que hay que separar las cosas, ver, ¿no? a ver. Eso nos lleva al libro, por cierto, pero en fin. Bueno, yo lo que creo es que el problema para López Obrador es ser el puntero, y después hay un problema que tiene él consigo mismo. Y es que en los momentos en que lleva ventaja y en que podría consolidarla, tiende sistemáticamente a cometer errores que le cuestan gravemente. Como Hay algo freudiano ahí. como si estuviera más cómodo Sí. en la oposición que en el poder. No sé si eso haya cambiado, pero estas declaraciones que hizo sobre el ejército y antes sobre la Marina en Nueva York son realmente errores políticos muy serios, porque son instituciones con las cuales tú, como político mexicano, no te puedes meter. Públicamente, no te puedes meter, porque estás destinado a perder la batalla. Bueno, lo hizo 2 veces, lo mismo que lo de la chachalaca de Fox, lo dijo 2 veces. Sí. Una vez lo dijo en un mitin en Cholula, y el siguiente domingo lo repitió en un mitin en Veracruz, y el lunes era la noticia de todos los noticieros. Acá también se lo dijo al señor que lo interrumpía, le dijo, hay que preguntarle al ejército, A Peña y luego lo dijo puntual y claramente, con todas sus letras: hay que preguntarle a Peña, hay que preguntarle al ejército, que son los que hicieron el crimen. Es obcecado en eso. Bueno, entonces, obcecado. esa parte que es impredecible y que tiene que ver con cómo él va, digamos, poniéndose zancadillas y creándose problemas, porque eso, que lo haya dicho una vez a la pasada, ya estaba mal, pero que lo repita al día siguiente, me preguntaría qué credibilidad puede tener su corrección después con el general Cienfuegos, por ejemplo, de que el general diga, pues sí, se equivocó 2 veces, y la primera pues fue una equivocación, y la segunda fue una equivocación intencional, pero no, yo creo que le cuesta. Eso ya le costó, y va a tener que trabajar mucho
para reparar ese asunto, Tan nada es menos así que con las Fuerzas Armadas. que ya hay un lugar común, un cliché de que el peor enemigo de López Obrador es López Obrador, Bueno, ¿no? es que O sea, yo- ya se volvió hasta cliché decir Es que eso, yo creo ¿no? yo creo que eso está ahí. sí. Eso está ahí en su historia Sí. como político. Sí. Yo, otra vez, perdón que regrese a mi libro del lunes pasado, Éxodo y Revolución, Sí. pero otra de las cosas que analiza Walzer en este libro de la política de Éxodo, del Éxodo. Perdón, es que Javier se puso muy bíblico. Filosófico. No es la bíblico. semana pasada que no veniste. Es una porque lectura, es un maravilloso Es una lectura de... Hay una parte donde conectas Sí, con, sí, bueno, sí, es es con una el tono de López lectura Obrador. Bíblico y Pero ¿por paisano. qué no repites el argumento para los que Paisano, no... pero ese sí. es en Contreras. Escribió este fabuloso libro Walzer en 1985 que se llama Éxodo y Revolución, que es una lectura política del libro del Éxodo en el Viejo Testamento, argumentando que en Occidente hay una larga tradición que viene del Viejo Testamento de una política del éxodo que tiene la misma estructura que siempre. Hay una situación de opresión, es Egipto, hay una lucha y travesía por el desierto liderada por un líder conectado que es Moisés, y hay un gran pacto y se llega a la tierra prometida. Y lo maravilloso de este libro de Walzer es que nos da, creo que, herramientas para analizar el discurso de López Obrador, que creo yo cae bajo la estructura de Éxodo y Revolución. Y Walzer menciona varias tensiones, y voy a mencionar una de ellas que tiene que ver con el autosabotaje. Una de las cosas que dice Walzer es que hay muchos líderes a lo largo de la historia que tienen este discurso de liberación, del éxodo, que nunca llegan a la tierra prometida porque en el fondo como que no quieren llegar. Y cuando llegan nunca hay suficiente leche y miel y falta más. Y, ¿me entiendes? Entonces, Hay más desierto que miel. se sienten más cómodos en el desierto. en la travesía. En la travesía y en la lucha. Pues sí, está Entonces, bien, ¿no? Está bien. son demasiado Muy interesante. idealistas y no lo suficientemente pragmáticos. Que por cierto, Dios, lo decíamos la vez pasada, le prohíbe la entrada a Moisés por arrogante. Acuérdense de eso, ¿no? Y Moisés no entra a la tierra prometida. Se queda dando vueltas en el desierto del Sinai. Entonces, en una de esas, este tema de autosabotaje más que freudiano tiene que ver con algo que es muy común en la política del éxodo, Bueno. de que no quieres llegar. Perdón, Jorge. Sí. No, yo paso al libro porque ha habido una cierta tendencia por parte de muchos comentaristas de hablar de que el análisis o el diagnóstico tiene cierto peso, cierto valor, mientras que las propuestas sí son un poquito delirantes. Es que es digamos. una buena narrativa el diagnóstico. Es ¿Estás buena. de acuerdo? Es Es buena. una buena O sea, narrativa. yo no estoy de acuerdo pero- con esa narrativa, buena, pero es buena. creo que funciona. Pero creo que sí, revela la visión que tiene él del México del pasado y del México actual y del futuro. Totalmente. Ese análisis. Sí. Y yo me quiero centrar en el tema de la corrupción porque es el centro realmente del libro. Bueno, en su análisis de la corrupción pasada y presente hay una separación en dos muy clara. Antes había malos individuos, había rateros que robaban. Sí. Pero eran malos individuos. El sistema no era así. Ya después del 83, con las privatizaciones, se crea un sistema Se volvió sistémico. corrupto, se volvió sistémico. Sí. Lo que él no entiende, y no lo puede entender, no podría jamás entenderlo porque él es de ahí, es que ese pasado era sistémico. El enorme sector público, los enormes contratos de Pemex, de CFE, de todo eso, el manejo que hacía el gobierno, el PRI autoritario, unipartidista, etcétera, de ese enorme sector público, era sistémico. Había buenos individuos que no robaban, pero el sistema estaba armado para robar. Así era. Doy un ejemplo que me consta claramente y me enorgullece, pero lo conozco muy bien. Había en cada secretaría en esos años la partida secreta o la no justificable. No era tanto secreta como no justificable. No había que justificar. El secretario no tenía que justificar, era una lana, habrán sido 5 o 10 millones de dólares al año que se usaban. Pero en la presidencia era más, ¿eh? No, en presidencia Ojo, mucho más y en ojo. las secretarías ricas Sí, mucho más. sí, Está hablando uf. de relaciones, que Sí. es la que conocí. Entonces, si al final del año no te gastabas la lana, pues la repartías. Bonos. Bonos si querías, si no, todo para acá. Nada que justificar. O sea, no tenías que justificar. Todo para acá nada. es todo para el secretario. En 81, a mi papá, por una serie de Perdón, razones. tenemos que ir tenemos que ir unos Guillotina, mensajes guillotina. porque entramos y nos entra la guillotina. Regresamos con Jorge Castañeda, estamos hablando de López Obrador en un momento más.